Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, que nos permites estar aquí para glorificarte, Señor. God, we thank you because you give us the opportunity to glorify you today. Señor, que venga tu reino, Señor, con poder y gloria en esta noche. Let your kingdom come here and take over this place. Y que sea manifestado, Señor, Padre, tu poder y tu señorío sobre nosotros en esta iglesia. And let your power and your glory be manifested between us. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho, Señor, a reunirnos, Señor, en tu nombre. Thank you, God, for the calling that you have made for us to gather here tonight. Y recibe la gloria hoy, Señor, y por los siglos de los siglos. And receive all Amén. glory today. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos. God bless you and welcome. Le invito a que pueda saludar a su hermano, I que le dé un abrazo y le diga bienvenido. to welcome one of your brothers or sisters. Mientras se saluda, reciban un cordial saludo de nuestro pastor. While you say hi, let receive a blessing from our pastor. El pastor Peter no puede estar hoy predicando la palabra, como ya saben, está en un viaje misionero. Pastor Peter and Pastor Kathy are not here today because they are on a missionary trip. Él está junto con su esposa Catherine, su hija Hadassah y las diaconisas Carla y Kenia. So both of them and Hadassah and our diaconesses are together in a trip. Y están por diferentes estados en los Estados Unidos compartiendo la visión del ayudante, de la iglesia por allá, perdón, lo siento. And they have been traveling for a variety of states in the U.S. and they're taking the gospel and also our vision as a church so that we can begin the temple. Y hoy se me ha dado la oportunidad de poder compartir el mensaje, así que espero que el Señor me pueda usar en esta noche. And today I have the opportunity to give the message, and I pray God that He take control over my words. Quiero iniciar con una historia, hermanos. I want to begin with a story. Hace un tiempo atrás escuché la historia de dos damas A time ago, I heard this story from two ladies que, por cierto, eran madre e hijas. that they were mother and daughter. Y mientras estaban en una tienda en la ciudad de Comayagua, While they were in a store in this city, conversaban con otra persona y la plática era sobre la vida espiritual. and they were talking with another lady, and it was about their spiritual lives. Y de repente la hija le dice a la madre, pero vos, mamá, hablando de cosas espirituales, y vos no cambiás para nada. So the daughter, hearing them talking about spiritual life, tell her mother, "But you're talking about spiritual life, but you haven't changed a bit." Y exclamó la mamá como tratando de autojustificarse, es que la vida espiritual es un proceso, ¿verdad vos? Le dijo a la otra dama que estaba con ella. So the mother, trying to not take responsibilities, she said, "It's because spiritual life is a difficult and it's a process," said to the other lady. Declaración a la que la hija contestó con mucho sarcasmo, pero vos, mamá, estás en ese proceso toda la vida y seguís siendo la misma. So the daughter, when she heard her mother with that statement, she said in a sarcasm way, "But that process, mother, has taken you a very long time. Tenés 20 años desde que yo nací de estar en ese proceso. You have been taking 20 years in that process, Y tu comportamiento sigue siendo el mismo como el de un no creyente. and your behavior has been the same as a non-believer." Y lastimosamente la joven concluyó, yo por eso, para ser así, mejor no soy nada. And the daughter, in conclusion, said, "To be like that, better not be a Christian." Es lastimoso. And that's very sad to hear that. Y si bien es cierto, hermanos, la vida cristiana después de la conversión realmente es un proceso de santificación. And even though the process in our life after becoming a believer is a step by step,
Y es así como una gráfica, es como una gráfica donde podemos ver y primero estamos abajo en nuestro estado de perdición, de pecado. And it's like a graph, like in your class of math, that in the beginning you're in like sin and you're like doing bad stuff. Luego llegamos al estado de la conversión, encontramos con el mensaje del Evangelio, lo recibimos con fe. Then you hear the gospel and you keep growing and growing. Y luego seguimos en el proceso de santificación, donde en ese proceso es de una manera ascendente, donde por momentos hay altos y bajos, pero nunca deja de ir hacia arriba. And then we start the process of holiness and it's going up and up. But we have our ups and downs, but we don't stop going up. Y el día en que ese proceso termina es cuando Cristo venga o nosotros muramos. And the day that process will stop, there's two ways. Or is when we die, or is when Christ comes. Pero eso, hermanos, también significa que el proceso nunca va a ser sin cambios. But that means that the process is always going to have change. En el proceso, la vida nunca será igual a la vida anterior de nuestra conversión. In that process, life will never be the same as our old life. En ese crecimiento, en la santidad, en la santificación, hermanos, se va a tener en algún momento, va a haber que se van a mostrar evidencias de la conversión. In that growth of holiness, we will show fruits or objects of our change in Christ. Evidencias de un verdadero arrepentimiento, Evidence of a true repentance, de odio contra el pecado, to hate sin, de lucha contra el pecado, struggle with sin, de una verdadera fe, with a true faith. una evidencia de rechazo a las obras de la carne The evidence to reject the flesh. y la evidencia de los frutos, del fruto del Espíritu, que es el fruto de Cristo en nuestras vidas. And the evidence of the fruit of the Spirit, that is the fruit of Christ in our lives. Y Dios constantemente a través de la Escritura ha llamado fuertemente a la iglesia a estar centrada en Él. And through time, God has always been calling the church to be centered in Him. A estar centrada en Dios, recibiendo todo el consejo de Dios de la Biblia. God has called us to be centered, always keep the knowledge of the Word in ourselves. Realizando cambios significativos que honren a Él, que lo honren a Él. Doing changes in our lives that honor Him. Evidenciando claramente que ese pueblo de Dios le pertenece a Cristo Making evidence that people belong to God. y que tiene la presencia del Espíritu Santo morando permanentemente en él, en ese pueblo. And that the presence of the Spirit is dwelling between them. Es importante, hermano, para usted como cristiano, hermanos, procurar cambios verdaderos y profundos en su vida. It's important to you, brothers and sisters, to try to always be trying to get changes in your lives. ¿Anhela usted el ser transformado para Dios y para una nueva vida? Do you like or do you want changes in your life to be transformed to a better life in Christ? ¿Es consciente usted del llamado que Dios le está haciendo a evidenciar el fruto del Espíritu en su vida? Are you conscious in the calling that God has to make you show the fruits of the Spirit in your life? El pasaje que estaremos estudiando hoy, hermanos, nos dará pruebas evidentes de lo que es la verdadera vida espiritual. The Word of God that we're going to be reading today shows us what processes are we going to be struggling with. Y nos estará desafiando, hermanos, a realizar cambios radicales en nuestras vidas que glorifiquen a Dios. And it will make us see that we need radical changes in the life we live. Y quiero que vengan conmigo entonces, hermanos, a la palabra del Señor. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 16
al versículo 25. So let us go to Galatians 5, and we will read from verses 16 to 25. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los versos bases para el sermón de esta noche son 24 y 25, y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Okay, let us read verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things that you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such things there is no law. And the two verses that we are going to talk to are for my sermon today are 24 and 25, that says, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su palabra y usar a este débil predicador. Let's pray. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das, Señor, para poder estar expuestos a tu palabra. God, I give you thanks for this time that you have us here so we can expose your word to the people here today. Te pido, Señor, que me puedas usar en esta noche, Señor, pero que también puedas abrir el entendimiento de los que hoy estamos aquí para comprender este texto. God, I ask you to use myself today so that I can say whatever you want me to say, but also open the mind of the people that are here today gathering so they can hear what you want them to hear. Y para que tu pueblo, Señor, al salir de aquí, lo pueda poner por obra y dé mucho fruto para la gloria de tu nombre. And so the people here today, Father, can put in practice what we're going to teach today. En el nombre de Jesús, amén. In your name, amen. Hermanos, desde que el ser humano fue creado, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, desde que fue creado el ser humano se alejó de Dios. So we can see it in Genesis 3 that since the humans were created, one of the first things they did was to get away from God. Se rebeló contra Dios y contra su palabra y desobedeció su palabra. They revealed to God, and they were going in
the opposite way what God was saying. A causa de eso inició la culpa en el ser humano y le siguió también la condenación por causa del pecado. So there's where guilt started and also where condemnation came to us. Luego también la muerte eterna y también la incapacidad de poder satisfacer la justicia de Dios. Also, there's where eternal death came and the non-capacity for us to gain God's trust. La incapacidad de poder satisfacer la santidad de Dios y la bondad de Dios. That inability to have God's faithfulness and God's holiness. Esto lo llevó, hermanos, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, a vivir en tinieblas, porque el ser humano amó más las tinieblas que la luz. So that's what took the human to live in darkness, because human love the darkness more than living in light. Porque sus obras eran malas. Because our job, Y es así como, were bad. y es así como por toda la Escritura vemos a Dios llamando al hombre, a la humanidad perdida en delitos y pecados, a la salvación y a la vida eterna. And that's why we see God throughout the scripture calling the humanity that they're lost in their sinful life. Este llamado Dios lo hace por su misericordia, por su amor y lo hace por gracia. But God, in His merciful love that He has for us, He's calling us to come to Him. Y a esto que Dios llama y salva, también los llama a tener un cambio de mente. And those who God's call and Cambio de mente. those who God call also He calls them to be changed in their thoughts. Amén. Que cambio de mente que luego lo lleva a evidenciar que son parte del pueblo escogido por Dios. A change in their thoughts or in the way they act that reflect that they are chosen people. Un pueblo que conoce a su Dios. The people that know their God. Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios todopoderoso, Dios eterno. A faithful God, a holy God, a almighty God. Y el llamado es para que este pueblo pueda vivir y manifestar la gloria de Dios y le adore en espíritu y en verdad. And the calling is for these people to live and to manifest the glory of God in their lives, in spirit and in life, and in truth. Eso lo vemos también en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, donde Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. So we also see this in Genesis chapter 12 where God calls Abraham. Y le dice, deja tu tierra y tu parentela y te enviaré a otra tierra, a un lugar escogido por Dios. And where he said to them, leave your land behind, live where you were born behind, leave your family also behind, and I will take you to the promised land that I have for you. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham believed, and that was counted for justice. El llamado a Abraham no solamente fue para ser padre de multitudes, The calling for Abraham was not just for being the father of multitude, sino también a ser un hijo de Dios, un amigo de Dios, que manifestara la gloria de Dios en un mundo corrompido por el pecado. but he was not only called to be a child of God, a friend of God, but he was called to manifest the glory of God. Esto, hermanos, de evidenciar que somos el pueblo de Dios no tiene nada que ver con ritualismo, ni tampoco tiene que ver con emocionalismo. So to manifest the evidence of Ritualismo y emocionalismo. So to manifest the calling of God is not like something of culture or ritualism or religion. Prácticas que son muy comunes en el día de hoy. Practices that are very common nowadays. Esto más bien está sumamente ligado
a llevar una vida rendida totalmente a Dios. but it's a calling to be surrendered totally, living like Christ. Rendida a Cristo, que es la simiente de Abraham. Surrender to Christ, that is the descendant of Edom. Una vida rendida a la palabra de Dios y en una profunda dependencia del Espíritu Santo. To surrender to the Word of God and depend totally on the Holy Spirit. Espíritu Santo que fue prometido y que era la bendición prometida a Abraham, el Espíritu Santo de la promesa. The Holy Spirit that was promised to Abraham. Hermanos, el pasaje que se estará exponiendo hoy a ustedes, que es Gálatas 5, 24 al 25, So the Word of God in Galatians 5:24-25 nos habla acerca de que los que pertenecen verdaderamente a Cristo shows us that the ones who belong truly to God y tienen en su interior morando la presencia del Espíritu Santo, and they have dwelling in them the Holy Spirit, evidencian un estilo de vida cristiano espiritual genuino. okay, they evidence the presence of the Holy Spirit in them. Porque esta evidencia es porque ya han hecho morir las obras de la carne y sus pasiones desordenadas. And this evidence is because they have made death to the desires of the flesh, Deseos pecaminosos y porque evidencian que andan caminando continuamente gobernados por el Espíritu Santo. sinful desire that they have left behind, and they have been walking, showing the Holy Spirit in them. Hermanos, Pablo escribió Gálatas porque no mucho después de que los Gálatas recibieran el Evangelio, So Apostle Paul wrote the Galatians because surgieron unos judaizantes que lo que querían hacer era hacer retroceder a los cristianos que se habían convertido al cristianismo. after the people in Galatians, they have heard the gospel. There were some Jews that were trying to make these new believers come back to Judaism. Estos tenían una mezcla del cristianismo con hacer las obras de la ley. So they have a mixture of doing the new the new Christianity, what Christ told them to do through the gospel, but also they wanted to do what the law was telling them to do. Y les decían a los Gálatas que solo podían ser salvos si se circuncidaban y también estaban en el cristianismo, en el evangelio. And they told the Galatians that they would only be saved if they were circumcised. Amén, pero hermanos, recordemos que el contexto inicia en el verso 16. So let us remember the context of this message starts in verse 16. Porque para Pablo era muy importante, hermanos, hablar sobre andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Because to Paul it was very important to talk about walking in the Spirit and not gratify the desires of the flesh. Pablo deja aquí en el versículo 16, deja ver el contraste que existe entre la carne y el Espíritu. So Paul shows us the contrast that is between the power of the Spirit and the flesh. Y en el versículo 18 les dice que los que son guiados por el Espíritu, para ellos no hay ley. And also he tells them on verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Del verso 19 al versículo 21 muestra las obras de la carne, las que ya no deberían estar gobernando a los verdaderos creyentes. And also in verse 19 to 21, he shows the Galatians all the evidence of the flesh that these people should not be showing or manifesting. Y en los versos 22 al 23 nos muestra el fruto del Espíritu
que debería de adornar espiritualmente la vida de los creyentes. But he also, in verse 22 and 23, he shows us the fruit of the Spirit. That is what we as believers should be showing the world. Y el verso 24 y 25 nos dice que los creyentes que han entregado su vida por completo a Cristo, And the verse 24 shows us, and those who has belonged to Christ, Jesus, ya han crucificado todo aquello que es inclinación pecaminosa en ellos. have crucified the flesh with their passions. Han crucificado todo aquello que es opuesto a la voluntad de Dios. They have crucified everything that is against the will of God. Y están viviendo una vida sometida al Espíritu Santo, And they are living a life that is committed to the Holy Spirit. lo cuales son las evidencias que los distinguen de los no creyentes y de los falsos creyentes. And those are the evidence that make us different from non-believers and false believers. Entonces aquí Pablo quiere establecer que las evidencias espirituales son claras en los creyentes que pertenecen a Cristo. So Apostle Paul wants to show us that the difference in the evidence are very clear and they're not going to be like hidden. Esto es porque tienen en su interior morando la presencia del Espíritu Santo, And this is because they have in them dwelling the Holy Spirit. lo que los lleva a tener una vida espiritual de muerte a la carne, una muerte continua a la carne. What led them to be constantly dying to the evidence of the flesh. Y un caminar teniendo un estilo de vida habitual que glorifica a Dios por medio del Espíritu Santo. And walking in a way that they will always glorify God. Entonces hoy el tema de hoy es evidencias espirituales. So today's topic is evidence of the Spirit. Y el propósito del sermón es, Dios nos muestra en su palabra dos evidencias espirituales de los que pertenecen a Cristo y tienen en su interior morando la presencia del Espíritu Santo para que podamos vivir continuamente reflejando el fruto de Cristo en nuestro diario vivir y le glorifiquemos con nuestro actuar. So the purpose of the sermon is that God shows us in His Word two spiritual evidences of those who belong to Christ and have the presence of the Holy Spirit dwelling within them, so that we can continually live reflecting the fruit of Christ in our daily lives and glorify Him with our actions. Y entonces, ¿cuáles, hermanos, son esas dos evidencias espirituales de los que pertenecen a Cristo y tienen en su interior morando la presencia del Espíritu Santo? Son la evidencia espiritual de la mortificación de la carne y la segunda es la evidencia espiritual de un caminar continuo con el Espíritu Santo. So what are the two spiritual signs of those who belong to Christ and have the presence of the Holy Spirit dwelling within them, so that they can continually reflect the fruit of Christ in their daily lives? So the first one is the spiritual evidence of the mortification of the flesh. And the second one is the spiritual evidence of a continual walk in the Holy Spirit. Hermanos amados, y es que hay que tener claro, hermanos, o se es cristiano o no se es, o se es creyente o no se es. Brothers and sisters, we have to have a fact. It's that we are believers or we are not believers. ¿Se pertenece a Cristo o no se pertenece a Cristo? We belong to Christ or we don't belong to Christ. ¿Y por qué tenemos que tener claro esto, hermanos? Why do we have to have this very clear, crystal clear? Porque hay muchos que profesan, hermanos, ser cristianos, ser creyentes, pero realmente no lo son. Because there are a lot of people that said that they are believers, but they're really not believers. Porque sus vidas no respaldan lo que confiesan con su boca. Because their life doesn't show what they are professing with their mouth. Por lo contrario, sus actitudes, sus accionares, lo que evidencia es que no son creyentes. On contrary, their actions and what they do shows us that they are not non-believers. Que no han conocido a Dios y a Cristo. That they haven't known Christ.
y que el Espíritu Santo no mora en ellos. and that the Holy Spirit doesn't dwell in them. Por tanto, son sin fruto y la carne los gobierna. So they don't have the fruit of the Spirit, and the flesh is what Y el, controls versi- them. y el versículo 24 nos dice, y el texto comienza con la siguiente frase, pero los que son de Cristo. So the verse 24 starts, and those who belong to Christ Jesus. Este pero con el que inicia el texto indica que aquí Pablo está concluyendo con todo el contexto inmediato que viene tratando desde el versículo 16 And this word "and" Paul is Paul is showing is that his conclusion from the text that we read from verses 16 to 23, referente al contraste que hay entre la carne y el espíritu. showing us the differences that there are between the flesh and the spirit, the Pero- evidence of the flesh and the spirit. Pero a la vez nos introduce a la idea que si el grupo de hombres de los Gálatas a los que dirigió la carta se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo, But also he lets us to know that all the Galatians that he wrote the letter to had really repent themselves of their sins. estos ahora le pertenecen a Cristo. These people now belong to God. Y es así que, hermanos, todo creyente que ha creído con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, es decir, con todo su ser, ahora le pertenece a Cristo. And it's those believers that they have acknowledged acknowledged God in with all their heart, with all their mind, and all their feelings. They now belong to Christ. Ya no se pertenece a sí mismo, They ya do no le not belong to pertenece al themselves. diablo, They don't belong to the enemy. ya no le pertenece al mundo, They don't belong to the world. le pertenece a Cristo, They belong to God porque fueron Christ. comprados a precio de sangre. because they were bought by a price of the, Como está escrito en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. like it's written on 1 Corinthians verse 6, chapter 6. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios 6, 20. So 1 Corinthians 6:20, verse 6, chapter 6, verse 20. For you were bought with a price, so glorify God in your body. Y en 1 de Pedro 1, 18, 19 también nos dice la escritura. So Sabi- in 1 Peter, also the scripture tells us, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. So in 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, it says, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, now not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Y nos lleva a hacer la pregunta, hermanos, para reflexionar, ¿le pertenezco yo a Cristo? And we should make this question, do I belong to Christ? ¿Es Cristo mi dueño? Does Christ own me? Porque si usted, hermano, le pertenece a Cristo, el texto entonces nos dice que la evidencia que usted le pertenece a Cristo es primeramente que usted ha crucificado la carne. So the evidence that if we belong to Christ is that we have crucified the flesh in our lives. Y esto nos conecta entonces a la primera evidencia, que es la evidencia espiritual de la mortificación de la carne. So this connects us to the first evidence, that is the spiritual evidence of the mortification of the flesh. Gloria al Señor, hermanos. La evidencia de la mortificación de la carne, hermanos, es una evidencia
clara que nos deja ver el texto acerca de aquellos que realmente han creído en Cristo. So the evidence of the mortification of the flesh is a very clear evidence that that the flesh has been dying in our lives. Y esto es, hermanos, porque el corazón del hombre, hermano, que no pertenece a Cristo, hermano, está corrompido, como dice Romanos 3:10 al 12. And this is because the heart of the people that don't belong to Christ is corrupted. Este hombre, hermano, corrompido es incapaz espiritualmente de evidenciar frutos, el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo, porque Cristo no mora en él, porque el Espíritu Santo no mora en él. So, Ok, también este hombre es incapaz so this man is incapable of showing the fruits of the Spirit because that there's the evidence that Christ is not dwelling in his life. Esto es porque están muertos en sus delitos y en pecados. This is because they're dead in their sins and in their sins. Este hombre está sin Cristo, está, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo y está en un desenfreno en satisfacer los deseos de la carne. These people are without the Holy Spirit and they live a life away from God, trying to please the desires of the flesh. Lo que lo lleva a ser enemigo de Dios y sin poder agradar a Dios. What takes them to be enemies of God and not to please God. De la única manera en que el ser humano pueda ser capaz de mostrar algún bien que glorifique a Dios The only way that humans can show that they can please God y que también pueda hacer un bien para el prójimo and that they can do they can do a good to God and they can do a good to their brothers. es que pueda arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador Is that they can repent to their sins and they can become believers of Christ. y clavando su carne en la cruz del Calvario, como Cristo lo hizo. And nailing their Y clavando su carne and en la nailing cruz del their Calvario, flesh como Cristo lo hizo. in the cross like Jesus did. Hermanos, Cristo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, fue presentado por Pablo como un Cristo crucificado. So Jesus was presented in the book of the letter of Galatians as a crucified God. Los que creían en Él eran invitados a poder, hermanos, a romper con la naturaleza corrupta que había en ellos. The ones who believe in God were invited to actually Corrupta que había en ellos. to Ok, los invitaba a poder romper con la naturaleza pecaminosa que había en ellos. they invited them to change the way that they were living by the flesh. La palabra, hermanos, a la expresión que podemos ver ahí en el verso 24, que dice, los que son de Cristo han crucificado, esa palabra, han crucificado, se encuentra en pasado. So the phrase that said it was crucified, it's in a past tense. Pero como está conjugado aquí, significa que sí, sucedió en el pasado, pero que tiene conexión con el presente y también sus evidencias pueden ser evaluadas en el presente. But even though that is in the past, you can bring it to, it's a past that is always active and you can continue using it in the present. Y esto nos habla de la mortificación de la carne, And this talks about the mortification of the flesh. lo que es morir junto con Cristo en el día de la conversión, What is dying with Christ in the day of your conversion. es la crucifixión de la carne cuando creemos, pero que esa es el poder de la crucifixión de Cristo, es poderosa, que también rompe con nuestra naturaleza pecaminosa. It's crucifying the flesh that will rupture our sinful
the way we behave sinfully. pero que también, hermanos, continúa en la vida presente luchando con esa carne y seguir haciéndola morir para glorificar a Dios en nuestro diario vivir. But that also continues in our daily life, and that we constantly have to continue fighting with our desires of the flesh. Pablo entendió bien esto cuando escribió en Gálatas 2:20. Paul understood this pretty well when he wrote in Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. With Christ, I am. Gálatas 2:20. So I have been Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hermano, lo que se entiende aquí por carne significa naturaleza humana pecaminosa. So by flesh, he means the sinful human life that we have. Significa, hermanos, el instrumento para pecar. So this means the instrument that is used to sin Es la naturaleza corrupta. is the corrupted nature. Es la vieja, es la vieja naturaleza malvada que surge desde el interior del ser humano. It's that old nature, sinful nature that is within our, inside of us. Que se manifiesta, hermanos, primeramente a través de los pensamientos, a través de las emociones y de los sentimientos que nos llevan a pecar. That manifests through our thoughts, firstly, then through our feelings, that these feelings are the ones that are going to make us sin. Hermanos, el texto nos invita, hermanos, a crucificar la carne y esto es abandonar precisamente esa vida pecaminosa. So the text shows us that we should crucify our flesh, and by crucifying our flesh, it means to walk away from these ways that we were behaving. Hermanos, es romper, hermanos, con la influencia, hermanos, de la carne que nos lleva a abandonar a Dios, a desobedecer a Dios y a rendirnos ante el pecado. But it's not only to walk away, it's like to throw away, to make a very distinct difference in our life. Those evidence are no longer shown. Hermanos, la mortificación de la carne, crucificar la carne, es matar la vieja y malvada naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. So the mortification of the flesh is to kill the old sinful behaviors that we have in our lives. Para luego poder vivir para Cristo. After that, so that we can live to Christ. El texto nos dice, hermanos, el texto nos dice entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 24, hermanos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. So in verse 24 of Galatians 5, it says, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Hermano, ¿por qué dice esto el texto? Porque la carne, la naturaleza pecaminosa, está llena de muchas pasiones desenfrenadas y muchos deseos que invitan a pecar. But why does the text tells us it? It's because there's a lot of desires, a lot of passions that come beneath by the flesh. Las pasiones son impulsos pecaminosos que obran desde el interior. Passions are those sinful impulses that come within ourselves. Los deseos son anhelos malvados que animan a las personas a satisfacerlos. And the desires are those things that we crave to satisfy the flesh. Pero gloria a Dios, hermanos, que en el creyente la carne ya fue crucificada en el pasado. But glory to God that in now believers, the flesh was crucified in the cross.
Esa carne fue crucificada ya con sus pasiones y con sus deseos. That flesh was crucified in the cross with their passions and desires. Pero también, hermanos, debe evidenciarse hoy en día que eso ya sucedió por nuestra manera de actuar. But we should evidence that crucifixion of the flesh has already happened. Debe de evidenciarse en todas las áreas de la vida, en lo personal, We should evidence that in all parts of our life. In the De- personal, debe de evidenciarse en lo familiar, it should be evidence in the family, when we're with family. debe de evidenciarse en el trabajo, en la iglesia y en la vida social. In work, at church, in social life. Hermanos, los que son de Cristo nunca dejan de ser de Cristo. The people that are from Christ will never be not of Christ. Hermanos, si un cristiano se dice que dejó de ser de Cristo es porque nunca fue de Cristo. If a believer says that he's no longer is a believer, is that person was never a true believer. Pero ser de Cristo implica que estos han hecho morir la carne con sus pasiones y con sus deseos. But being a believer is a person that has crucified the flesh with its passion and desires. Hermanos, mortificar la carne implica saber que fue ya clavada la carne en el madero. To mortify the flesh, it means that it was crucified in the cross. Pero que tengo que evidenciarlo aquí y ahora en mi diario vivir. But that I should start evidencing that in my day-to-day living. Hermanos, ¿está su carne clavada en el madero junto con sus pasiones y sus deseos? Brothers and sisters, is your flesh crucified with your passion and desires in the cross? ¿Puede su familia, hermano, dar razón afirmativa de eso? Could your family tell others that you have crucified the flesh? Hermanos, ¿pueden ver en su trabajo que las obras de la carne están clavadas en el madero? Could your co-workers testify that your flesh has been crucified in the cross? ¿Podrían ver sus amigos, hermanos, ver evidencias reales que usted ya no es aquel hombre o aquella mujer que ellos conocieron en el pasado? Can your friends see evidence in your life and tell that you're not the same person that they made a couple of years ago? Hermanos, los creyentes deben de ocuparse cada día mientras vivan en matar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. So believers have a job that is to crucify day to day the flesh with its passions and desires. Pero usted tiene que saber algo, hermanos, But you have to know que aparte del Espíritu Santo that only with the Holy Spirit es inútil poder matar las obras de la carne. it's useful that you can try to crucify the flesh. Solo con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo es que podremos mortificar la carne y evidenciar que le pertenecemos a Cristo. So only with the help of God through the Holy Spirit is that we can mortify the flesh and crucify it on the cross. Hermanos, viva una vida que cuando la nube de testigos que lo rodean lo vean, puedan verlo a usted, pero puedan ver la cruz y en la cruz vean su naturaleza pecaminosa clavada en la cruz. So, brothers and sisters, live in a way that all the people that can testify around you can see that you actually crucified the flesh in the cross. Hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 10, dice la palabra del Señor: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. So in Romans chapter 8 verse 10 says, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Hermanos, le invito, hermano, a que usted, hermano, pueda hacer un compromiso con Dios en poder crucificar diariamente, hermano, las inclinaciones pecaminosas que hay en usted. So brother and sister, I
I would try to make a commitment with you guys so that you daily, day to day, can try to crucify the desires and passions of the flesh in the cross. Hermano, le invito a luchar activamente en someter la carne con sus pasiones y deseos a la voluntad de Dios. So I invite you to fight every day so that you can overcome the desires of the flesh in your life Mientras es ayudado por el Espíritu Santo. while you are being helped by the Holy Spirit. Y esto nos lleva, hermanos, a la segunda evidencia, la evidencia espiritual de un caminar continuo con el Espíritu Santo. So this takes us to the second evidence, that is the spiritual evidence of a continual walk in the Holy Spirit. La Escritura nos dice, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 14, que el Espíritu Santo fue prometido a Abraham como una promesa de bendición. So the Word of God tells us in Galatians 3, verse 14, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Y de hecho también, hermanos, el Espíritu Santo fue prometido por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que enviaría a otro consolador. So also remember that the Holy Spirit was one of the promises that Christ gave us when He told us that He was going to send a person that comforts our soul, Refiriéndose al Espíritu Santo de la promesa. referring to the Holy Spirit of the promise. Este Espíritu Santo vino en día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. So the Holy Spirit came on Pentecostal day. La Escritura dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo cumpliéndose la promesa. And the scriptures tells us that everybody was filled with the Holy Spirit. Con la venida del Espíritu y la llenura del Espíritu, los creyentes que estaban ahí nunca más volvieron a ser los mismos. So with the coming and the filling of the Holy Spirit, those believers were never the same. La venida del Espíritu Santo marcaba claramente que ellos habían sido regenerados. So the coming of the coming of the Holy Spirit marked that they were really become believers. Y lo que les daba, hermanos, vida eterna y la garantía, hermanos, de la salvación. What gave them eternal life and the guarantee of salvation. Hermanos, el verso 25 nos dice, hermanos, si vivimos en el Espíritu, So verse 25 tells us, if we live by the Spirit. hermanos, el inicio de este verso nos muestra una condicional con la palabra sí. So the beginning of this verse shows a conditional with the word if. Y esto indica que ya que todo aquel que dice ser cristiano y le pertenece a Cristo, la morada del Espíritu Santo es real en él. And this tells us that every person that is saying that they're a believer and they believe in Christ shows us that there's a true dwell of the Holy Spirit in them. Hermanos, si el Espíritu Santo no está en el cristiano, lo que hay en él es una profesión de fe nada más, y el Espíritu no mora ahí en él. So if the Holy Spirit doesn't dwell in the person, this person is just professing or they're just acting that they are believers like. Hermanos, la morada permanente del Espíritu Santo, hermano, es una clara evidencia de la salvación por gracia y de la obra redentora de Cristo. So the dwelling of the Holy Spirit is a true evidence of grace and the evidence of Christ. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So Romans chapter 8 verse 9 tells us, you, however, are not in the flesh but in the Spirit. If in the fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Hermano, este texto nos indica, hermanos, que, hermanos, todo aquel que está, el Espíritu Santo mora en él, le pertenece a Cristo. So this text shows us that every person that has the Holy Spirit dwelling inside of them belong to Christ.
Gálatas, entonces, hermanos, versículo 25 del capítulo 5 nos dice, hermanos, pero el versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. And also in verse 25 of Galatians 5 tells us, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Hermanos, andar en el Espíritu es caminar rendido en cada aspecto de la vida al Espíritu Santo. So keep in the step with the Spirit is every day walking how God wants us to do. Es permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos continuamente. Is letting the Holy Spirit guide us step by step. Andar en el Espíritu Santo es una vida de consagración a Dios. Keeping the step with the Spirit is walking, consecrating our lives to God, or giving our lives to God. Es andar es andar, hermanos, en un progreso de santificación hasta que muramos o que Cristo venga. It's to always be in a process of holiness until Christ comes again. Y cuando Cristo venga seremos glorificados. And when Christ comes again, we are going to be glorified. Hermanos, el que ha entrado en este proceso, hermanos, de santificación por el Espíritu, no solo se le llama a limpiarse de su pecado, So the people that have entered this process of holiness, they're not only being called to repent from their sins, sino también apartarse del pecado y del mundo para vivir rendido ante Dios y guiado por su Espíritu Santo. but also be apart from the world and the sin, and also and surrendering to God. Hermanos, vivir en el Espíritu implica que debemos llevar a la práctica lo que confesamos con nuestros labios. Living in the Spirit is putting in practice what we confess with our mouth. Esta palabra, hermanos, andemos, está conjugado en presente y esto implica que si somos depósito permanente del Espíritu Santo, se espera que nosotros caminemos, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. So, as we see, the word keep is a word that is in present tense. So this word, what shows us is that we will always have to be like working, we will always have to be like walking with the Holy Spirit in order to be holy. Hermano, yo le invito en esta noche, hermano, a que usted permita ser gobernado y guiado por el Espíritu Santo en su diario vivir. So I invite you, all of you guys, tonight, so that you can let the Holy Spirit guide your life. Pero, hermano, ¿siente usted que el Espíritu Santo está morando en usted? But do you feel that the Holy Spirit is dwelling in your life? ¿Permanece el Espíritu Santo en usted? That the Holy Spirit is always with you? Hermano, si su respuesta es sí, If your answer entonces is yes, ande en el Espíritu. you should keep in step with the Spirit. Sométase al gobierno del Espíritu. Let the Holy Spirit govern your life. Permita ser, hermano, conducido, pero también ayudado por el Espíritu Santo. Let you be guided, but also being led by the Holy Spirit. Deje que el poder del Espíritu Santo sea realidad en usted. Let the power of the Holy Spirit be a truth in your life. Para que usted así, lleno del Espíritu Santo, pueda glorificar a Dios en su vida. So that in this way you can glorify God in your life. Hermano, si usted camina con el Espíritu Santo, más temprano que tarde, se va a evidenciar. Brothers and sisters, if you walk with the Holy Spirit, sooner or later, this evidence will come into obvious to all the people around you. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tarde o temprano se va a evidenciar lo que usted piensa, lo que usted tiene adentro. So, Romans chapter 8, verse 5 tells us, for those who live according to the flesh
set their minds in the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds in the things of the Spirit. Hermano, y vamos a concluir, hermanos. Hermanos, la conclusión es, hermanos, que todo aquel que pertenece a Cristo y que el Espíritu mora en él, que el Espíritu Santo mora y permanece en él, ha llevado todas las obras de la carne a la cruz del madero y lucha cada día con el pecado en sí mismo, y ya no vive para agradarse más, sino para agradar a Cristo, que lo salvó. Junto con la carne ha crucificado las pasiones y deseos, y ahora vive en un caminar continuo, evidenciando el fruto del Espíritu Santo en su vida. So in conclusion, everyone who belongs to Christ and has the Spirit dwelling and remaining in them has borne all the works of the flesh to the cross of the wood, and struggles daily with the sin within themselves. They no longer live to please themselves, but to please Christ who saved them. Along with the flesh, they have crucified their passions and desires, and now live in a continual journey, evidencing the fruit of the Spirit in their lives. Hermanos, este texto nos deja dos relaciones bien marcadas. So this text gives us two items very marked. La primera nos da el versículo 24, que es ser y crucificar. The first one is in verse 24, that is to belong and to crucify. Si usted pertenece a Cristo, se espera de usted que usted haya crucificado los deseos de la carne y lo siga haciendo continuamente hoy. And that is that if you belong to Christ, that is that you should have crucified the desires of the flesh, and that you continually keep growing and getting away from them. La segunda relación es vivir y andar. And the second relation is to live and to keep in step. Si el Espíritu Santo está morando permanentemente en usted, If the se, Holy Spirit is dwelling always in you, se espera de usted que usted camine con el Espíritu, siendo gobernado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y ayudado por el Espíritu Santo. that means that you should be guided, helped, and lead by the Holy Spirit. Hermano, si usted es creyente, hermano, y usted ha estado perdiendo la batalla contra la carne, So brother and sister, if you're a believer and you have been losing your fight against the flesh, recuerde que usted es incapaz en poder glorificar a Dios en sus propias fuerzas. remember that you are incapable of glorifying God in your own strength. Es incapaz de poder vencer al pecado en usted mismo. You're incapable of fighting or winning against sin. La victoria es solamente de Cristo y en su vida a través del Espíritu Santo. The victory is only through Christ and by the means of the Holy Spirit. Vamos a finalizar este tiempo, hermanos, con oración. We're going to finish with a prayer. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido, Señor, predicada hoy. Father, we give thanks of the word you brought us today. Tú sabes, Señor, que esta palabra, Señor, no es para condenación. You know, God, that this word is not for condemnation. Con tu palabra, Señor, tú lo que nos quieres enseñar, Señor, es el camino para glorificarte a ti. But that you want us to show us the way or the path to glorify you. Señor, que esta tu palabra, Señor, nos haga reflexionar en cómo está nuestra propia vida. God, let us, with your word, to actually show us how we are living our life in Christ. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo en esta noche God, may you fill us with the Holy Spirit tonight, y que tu Espíritu nos pueda, Señor, Padre, examinar and that we can be examined by the Holy Spirit, para poder así nosotros, Señor, poder hacer los cambios necesarios para tener una vida de muerte a la carne y de un andar en el Espíritu. so that this way we can have a life that we can continue growing and
getting away from the desires and passion of the flesh. Señor, ayúdanos porque somos débiles. God, help us because we are weak. Ayúdanos porque en nuestras propias fuerzas jamás podremos vencer la carne. Help us because in our strength we are incapable of defeating the flesh. Señor, es solo con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que podremos tener la victoria, Señor. Because only with the help of the Holy Spirit is that we're going to have a victory in you. Esa victoria que ya fue, Señor, ganada por Cristo una vez y para siempre en la cruz. That victory that was already won by Christ once and forever in the cross. El ocuparse de las cosas del Espíritu es vida, Señor. Taking care of the things of the Holy Spirit is life. Padre, guía a tu iglesia a poder ocuparse de las cosas del Espíritu. Father, lead the church to take care of the things of the Holy Spirit. E impárteles la vida del Espíritu en cada uno de ellos, Señor. So let the Holy Spirit do changes in their lives. Señor, mortificar la carne y sus deseos es quitarle la fuerza a la carne. Lord, to mortify the flesh is to take strength and the passions and desires of it. Sabemos, Señor, que mientras estemos en esta carne, Señor, vamos a luchar continuamente contra el pecado. Lord, we know that while we continue living in this body, we will always be fighting against the flesh. Pero ayúdanos, Señor, a poder debilitar esa carne y debilitar al pecado en nosotros cada día, Señor. But let us, with your strength, Father, weaken this flesh so that we can Y que sea, the desires y que of our sea tu Espíritu, Señor, viviendo permanentemente con poder y gloria en cada uno, Señor, de los que hoy estamos aquí. Be with the Holy Spirit in our lives, giving us strength so that we can glorify you. Bendice a tu iglesia, Señor, Bless your church en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Dios les bendiga.